Bueno, pues vamos entonces a empezar. Buenas tardes a todos y a todas. Empezamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Santiago Apóstol, ruega por nosotros. Bueno, pues entonces, en primer lugar, bienvenidos a todos los que estáis presentes y también a aquellos que a través de los medios telemáticos pues nos siguen. En primer lugar, quiero agradeceros el interés y la necesidad por formar, porque este es un tema que por estos años los hemos puesto así en estos días, todas las semanas a principios de enero y de febrero, para que sean días que podáis, en fin, podáis participar más facilidad. Con respecto a los temas, pues se hacen, todos estos años más o menos han sido los mismos, pero con distintos matices. Entonces, como tenéis el programa, no hace falta que os explique el programa ni mucho menos. Aquí tenéis, aquí delante, aquí tenéis una caja con los libros Encuentro, Diálogo y Relación de Ayuda, Manual de Formación Permanente, que es este libro que hemos publicado y que el autor es Carlos Gómez Iglesias, que ha participado y va a participar y ha participado reiteradamente en esta tarea de formación que hemos tenido estos años. Y después, señora, póngase en otro sitio que se le ve la cabeza, por favor. ¿Qué? ¿Se le ve la cabeza? No, perdón. Entonces, después, si queréis llevar uno de los libros, os puede ayudar precisamente en esta tarea formativa. Yo ya siento que no podamos estar todos, que sea todos presencial, dada la situación sanitaria, pero de todos modos yo veo que no se han suprimido congresos ni cosas de esas, porque aunque parece que es peligroso contagiarse y tal, pero parece que todo el mundo pues hace un poco así la vista gorda y de todos modos pues tener mucho cuidado, marcar las distancias y después, como sabéis que se registra igual, cuando si alguno puede venir y lo haga a través de internet, pues que pueda acceder al curso lo mismo. Es evidente que nos espera un año difícil y probablemente con mucho trabajo, si las circunstancias cambian, que dicen que sí, van a cambiar. Entonces va a ser un año de trabajo y mirad, cuanto mejor nos capacitemos, pues mejor es. Y luego también se os dará un diploma, un papel, conforme os habéis participado, porque si buscáis trabajo, en cualquier sitio que busquéis trabajo, os pedirán precisamente esta certificación de que vosotros habéis asistido a la formación permanente. Según las noticias que tengo yo, resulta, parece ser que esto que va a la exigencia, que va a ir a más, por lo tanto vosotros no es solo porque sea necesario formarse para estar aquí, sino también formarse por si buscáis un trabajo, vais a otro sitio, para que tengáis la garantía de que va a ser reconocido vuestro diploma. Y yo creo que nada más presentar a Miguel de la Mata, no hace falta presentarlo, dado que es un colaborador de esta casa, dado que participa en la ACC, y que tendremos que juntarnos para ver a ver si hacemos o cómo hacemos, o en fin, lo del próximo congreso, que todavía no hemos buscado un tema que nos haya parecido pues propio para este año. Y nada más, yo creo que desearos pues, un fructífero trabajo, y las horas que ya varios me han dicho, claro, bien os dais cuenta que las horas no pueden ser otras, porque claro, a las 3 los frailes durmiendo las 6. Muy mal. Muy bien, que hay que dormir. Si quieres matar a un fraile, quítale la siesta
y nada de comer tarde. Así que, ya sabéis. Entonces, pero claro, si no es de 3 a 5, que son ahí un par de horas que se pueden coger, como es cuando más gente hay, si no es esa hora realmente, pues claro, si corremos con más tarde, pues entonces no, ya se acaba el horario. Por tanto, tiene que ser dentro del horario y si es a las 3, bueno, pues nada, nos tomamos más café y os espabiláis. Estáis todos muy espabilados. Bueno, pues nada, pues muchas gracias y ya le doy la palabra al padre Miguel de la Mata. Muchas gracias. Muy bien, bueno, pues el tema que vamos a tratar, según el título de la programación, es acompañamiento en la vida humana y en la fe. Y me parece muy importante que esté así planteado el título porque a lo mejor nos suena a todos lo del acompañamiento espiritual, en ámbitos así creyentes sobre todo, pues esto suena mucho, pero creo que es muy importante tener en cuenta que no puede haber un acompañamiento que ayude realmente a la persona si se reduce al ámbito de la fe. Entre otras cosas, porque el substrato en el que la fe se desarrolla, se vive, es la humanidad de la persona. Bueno, pues así concebida la cosa, el acompañamiento tiene que contemplar los dos ámbitos, en lo que se llama, en algunos ambientes, la pedagogía simultánea, es decir, hay que compaginar ambas cosas. Bueno, pues yo voy a intentar daros algunas pistas, un poco rápido, porque bueno, tampoco tenemos mucho tiempo y esto será un tema para desarrollar durante mucho más tiempo. Entonces, lo primero que tenemos que recordar, acompañar es orientar el camino de las personas hacia la madurez. Entonces, lo primero que tenemos que plantearnos, si queremos orientar a las personas, acompañar a las personas hacia una mínima madurez, lo primero que tenemos que plantearnos es, ¿hay criterios objetivos para definir esa madurez? Bueno, pues a ver los hilos, seguramente son discutibles algunos de ellos, pero por principio ahí están. Entonces, utilizo aquí un aforismo de Freud, que os sonará, supongo, no es el del supermercado, es otro. El hombre maduro ama y trabaja en libertad. Y lo uso porque nos da pie para entender un poco por dónde van las categorías de la madurez humana. Es decir, los centros que configuran la vida de la persona son el amor, es decir, la calidad de relaciones humanas, y después el trabajo, que sería el ámbito que, digamos, abarca toda la relación práctica con el mundo exterior, la relación con las cosas, si queréis, ¿no? Relación con las personas, relación con las cosas. Pero estos centros, dice, en libertad, han de ser situados de forma dinámica en la libertad de la persona. Es decir, la calidad del amor va a depender del grado de libertad interior con que se viven esas relaciones. Una persona que ama obligada o por miedo, pues no ama. Y lo mismo, la calidad de las relaciones con el mundo exterior no se mide por la eficacia lograda en el trabajo, sino que depende de la libertad personal de la que esas relaciones nacen. Matizo, el hecho de que una persona desarrolle un trabajo en libertad no quiere decir que desarrolle un trabajo que le guste, y más con la que está cayendo. ¿Cuántos de nosotros podemos decir que tenemos un trabajo que es lo que más nos gusta? Yo sé que los que estáis aquí trabajando seguro que sí, todos, ¿no? Pero no sé yo si mucha gente puede decir esto. Pero sí que, en cualquier caso, tiene que partir de una opción libre, que es la que ayuda a orientar ese trabajo, ¿no? Ese binomio amor-trabajo puede expresarse también, si queréis, como intimidad, tarea, como afectividad y praxis, familia, sociedad, de todas estas maneras, en ámbito espiritual, oración y acción. Claro, nuestra sociedad, una sociedad cada vez más compleja, produce mucha gente activa y ansiosa que mediante el trabajo huye de sus conflictos latentes. Entonces, ¿esa gente es libre al trabajar? Pues no. Porque el trabajo es una huida, y a lo mejor hacen cosas que les gustan y se refugian en ese trabajo. Digo, para que entendáis esa idea de trabajar, en este caso, en libertad. Bueno, si valoramos a partir de esa propuesta algunos criterios de la madurez humana, primero,
Una personalidad madura combina conciencia y autoestima y al mismo tiempo de limitación. Es decir, es una persona que sabe reconocer su valor, sus capacidades, pero que no se piensa que es una especie de Superman, que todo lo puede, que es mejor que todo el mundo. No. Entonces, fijaros, la madurez normalmente parte de la aceptación de unos ciertos binomios, ¿no? Pues eso, limitación y autoestima. Tan malo es la persona que dice, yo no valgo para nada, yo no sé, que también las hay, es un signo inequívoco de inmadurez, como las personas que piensan que ellos pueden todo. No se les pone nada por delante, pero no en el sentido de que no les falte el coraje para hacer las cosas, que eso también es bueno, sino que piensan que ellos no hay nada que les pueda vencer, y eso tampoco. Bueno, una persona madura además ha seguido un proceso de identidad personal. Dicho de otra manera, ¿sabe quién es? Fijaros, uno de los grandes desafíos con los que, al menos los que trabajamos así con otras personas y tal, nos encontramos, es con personas que a muy avanzada edad no saben quiénes son. ¿Por qué? Pues porque se han pasado la vida asumiendo identidades que otros les ofrecen, que otros dicen que tienen que seguir, muchas veces la misma influencia de la sociedad, de los grupos, de los roles que la persona asume, y al final pues hacen un montón de cosas, se comportan de una manera que no es la que realmente responde a lo que ellos son de verdad, ¿no? Por otra parte, la persona madura tiene también un proyecto coherente de vida. Sabe quién es y sabe dónde quiere ir, en una palabra. Otro grandísimo problema. Supongo que alguno, a lo mejor habréis oído hablar o conoceréis al poeta León Felipe. Bueno, pues León Felipe tiene algunos escritos muy bonitos. Uno dice que ningún camino es bueno para quien no sabe dónde quiere ir. Pues efectivamente. Si uno no sabe dónde va en la vida, pues ya me diréis. Su camino, desde luego, no puede ser bueno. La persona madura, otra cosa muy importante, es capaz de integrar sin tensiones corazón y cabeza, afectividad y razón. Es decir, sabe combinar pasión y razón. Hay ámbitos de la vida donde lo que determina es el corazón, si quieres, el sentimiento. Amigo, pero uno no puede vivir solo de eso. No puede construir su vida solo desde los sentimientos, solo de lo que el corazón le inspira, ¿no? Hay ámbitos en que también la razón nos ayuda a orientar. El secreto está en saber distinguir los ámbitos. No sé si alguna vez oído hablar del análisis transaccional. Bueno, pues ahí entran en juego un montón de cosas, ¿no? Todos tenemos como 3 estados del yo, y uno de ellos es el que define, si queréis, más lo sentimental, que suele ser el yo niño, se dice, ¿no? Mientras que el yo adulto pues es el que me hace estar consciente. Entonces el problema no es que uno a veces se comporte como un niño, el problema es que se comporte como un niño cuando uno bebe. ¿De acuerdo? Bueno, pues esa es otra de las características, y a esto vimos que la persona madura se la puede reconocer porque, entre otras cosas, se muestra tal cual es. Sería como el resultado de todo lo anterior. Si la persona combina autoestima y limitación, sigue un proceso de identidad personal, sabe a dónde va, es capaz de vivir sin tensión, corazón y cabeza, pues no tiene miedo de manifestarse. Aunque a veces lo que diga o sus manifestaciones no sean unánimemente acogidas con gusto. Sabe caminar en verdad, que sabéis que es otro de los desafíos enormes que tenemos hoy. Que hay muchísima gente pues, que nunca sabes ni a dónde viene ni a dónde va, ni si sube o si baja, ¿no? Eso que se decía de los gallegos, pero que me parece a mí que los gallegos entonces deben estar por todos lados, porque hay muchísima gente que nunca sabe a dónde va. La persona madura, por otra parte, asume la autoafirmación, es decir, la pulsión agresiva y la sexualidad, la pulsión sexual, todo el mundo de los afectos, como compañeros de camino y no como enemigos. Hay otro ámbito ahí donde también muchas personas, y esto a veces sucede mucho en las personas así creyentes, que parece que si un día damos un puñetazo en la mesa, que eso es una cosa gravísima. No, eso forma parte también de nuestro ser y a veces hay que hacerlo. Y lo mismo, pues el sentir, pues
deseos, sentimientos así particularmente relacionados con el ámbito de la sexualidad, pues forma parte también de la experiencia humana. Claro, siempre y cuando pues nos vivamos de modo coherente y consciente. Pues eso es también un signo inequívoco de madurez. Y finalmente, una persona que se reconoce como madura tiene soldada su historia. ¿Y esto qué quiere decir? A ver, todos tenemos en nuestra historia cosas de las que estamos contentísimos y otras que, en fin, vamos a decir que son manifiestamente mejorables. Bueno, pues todas esas cosas hay que reconocerlas como nuestras. Una persona que hay zonas de su historia, ámbitos de su historia que no reconoce, de los que escapa, de los que no puede hablar tranquilamente, es un signo inequívoco de que eso está sin asumir y, por tanto, es un signo de inmadurez importante. Este concepto de madurez, desde tener soldada la historia, supone que yo soy consciente de que lo que yo soy hoy es debido a todo lo que he vivido, todo, lo bueno y lo no bueno. ¿De acuerdo? Bueno, a mí cuando hablo de esto siempre me gusta preguntar, a ver, visto esto, ¿qué nota os dais en madurez humana? A ver, no se admite menos del 5, ¿eh? A ver, lo pregunto sobre todo para tener en cuenta una cosa. A ver, evidentemente, si uno lo valora así en frío, porque lo estoy... A ver, la madurez es como todo un camino. Y yo creo que tenemos que asumir que maduros totalmente llegamos a ser, que digo siempre, medio minuto antes de espicharla. Es decir, es un camino que no acaba nunca. Es un proceso de crecimiento permanente. El problema está cuando esa tarea no la asumimos como tal, sino que la madurez parece que tiene que venir por su propio peso, y eso es mentira. La madurez hay que construirla, hay que buscarla. Hay que ganársela. Hay que buscar referencias, ayudas que nos ayuden a alcanzarla. Y esa es la razón de ser de esto que da título a este tema, ¿no? El acompañamiento. El acompañamiento, lo diremos después más tarde, no deja de ser, como ya aparecía al principio, no deja de ser una ayuda para que la persona tenga una herramienta más para alcanzar la madurez. Bueno, pues como aquí hablamos de vida humana y vida de fe, lo mismo que hablábamos de madurez humana, vale, y ahora eso mismo pero aplicado a la madurez espiritual, la madurez de la fe, ¿no? Bueno, ¿hay criterios subjetivos de madurez espiritual? Pues también hay algunos. También hay algunos, y no penséis que se sacan así de cualquier sitio. Antes yo citaba a Freud, ¿no? Bueno, pues para esto de la madurez espiritual es curioso, algunos psicólogos que estudiaron el fenómeno religioso, no sé si habéis oído hablar de Erickson, que es un filósofo de la educación, elaboró entre otros los estadios de la evolución humana según él y tal. Sé que se estudiaba bastante en ámbitos educativos. Bueno, pues una de las cosas que dice es que llegan a la conclusión de que la madurez espiritual, la persona religiosa, en contra de lo que dicen, por ejemplo, otras personas, como Freud, o los estudios de la religión, no es que sea inmadura, todo lo contrario. Dice que la espiritualidad, la religión en sí, tiene una serie de elementos que favorecen la madurez. Bueno, pues a partir de ahí podemos decir lo siguiente. Una persona espiritualmente madura ha personalizado la cosmovisión cristiana a través de una experiencia viva. Evidentemente hablamos de un ámbito cristiano. Si fuera un ámbito musulmán, pues sería lo mismo. Aplicando a la religión que queráis, si ahora hablamos en concepto general, ¿no? Pero una persona espiritualmente madura tiene una visión de la vida, una visión de todo lo que le rodea desde una experiencia de encuentro con la religión que sea, pero viva. Es decir, no es una cuestión meramente ideológica. A mí me han dicho que el mundo es así y yo voy y me lo creo y ya. No, cuidado. Que ese es el gran problema de este mundillo de la religión y de la espiritualidad, que en el fondo sabemos muchas cosas, pero no las hemos experimentado personalmente. Bueno, pues la visión que yo tengo del mundo, si soy creyente y soy un creyente maduro, está íntimamente relacionada con la experiencia que yo tengo de encuentro con Cristo, en nuestro caso, con quien sea en cualquier otra religión. ¿De acuerdo?
En segundo lugar, no hay una religiosidad madura, una madurez espiritual, si no hay experiencias configurantes de la fe. ¿A qué me refiero? Pues lo que determina el crecimiento en la fe, algunas de estas cosas las veremos más adelante, tienen que ver con momentos fundamentales de la vida de la persona, donde se necesita hacer opciones. A la hora de elegir, pues mi estado de vida, ¿lo hago desde la fe o lo hago por otra serie de razones? Pues ahí tenéis una experiencia configurante de la fe. A la hora de elegir, pues ¿a qué quiero dedicar mi vida? Lo mismo. A ver, una cosa es que yo elija a lo que quiero dedicar mi vida, después otra cosa quiere decir que es que yo logre alcanzar todo lo que me gustaría. Pero desde luego lo tengo en cuenta. A la hora de orientar y construir mi vida, en momentos, ya digo, de grandes decisiones, en momentos de ruptura, en momentos que ponen en cuestión mi vida, pues no sé, momentos de fracasos efectivos, momentos de enfermedad, de limitación física. Bueno, pues todo eso son experiencias que ponen un poco en pie a mi fe y si la tengo, pues la tengo. O sea, si no la uso en esos momentos, quiere decir que la fe... Pero a ver, no lo uso como refugio, cuidado, porque también eso. Todos se acuerdan de Santa Bárbara cuando truena, decimos, no, pero no es eso. Nos referimos a cuando yo sistemáticamente veo que la fe acompaña toda mi vida. Pero sobre todo esos momentos especialmente significativos. Otra cosa, a ver, esto a mí me parece esencial, porque yo no sé qué experiencia tendréis vosotros, pero me da la impresión de que mucha gente busca en la espiritualidad que sea una serie de recetarios. Y ninguna religión da recetas. Y si alguna las da, es una falsa religión. La religión, si yo la vivo desde un modo maduro, no me da respuestas a todo. Al contrario, me planteo un montón de preguntas. Por eso podemos decir que la persona madura espiritualmente es una persona de discernimiento, es decir, una persona que vive preguntándose. Discernir es eso, es buscar desde la pregunta. Claro, esto muchas veces choca, porque a mí me da la impresión de que a veces las personas se lamentan de que es que yo no encuentro respuestas. No, es que tú lo que vas a descubrir en la religión son preguntas que tú tienes que responder desde esa experiencia, que es muy distinta. Lo que pasa es que vas a buscar esas respuestas, las vas a elaborar desde tu experiencia creyente, que es muy distinto. Y entonces, claro, no vas a alejarte de ese ámbito, lo vas a hacer siempre desde la experiencia de Dios, y en este caso es donde tú sientes que no estás solo, en la decisión. Pero, desde luego, tienes que vivir haciéndote preguntas, si no, estás perdido. Y quizás esto es muy importante en un tiempo en el que hay una tal situación de confusión y de inseguridad que la gente es enemiga de las preguntas. Yo os digo, es de las cosas que más me encuentro hablando con las personas. La gente quiere seguridades, y esto no es para dar seguridades. Para eso te vas al pitoniso de turno. Por eso tienen tanto éxito los pitonisos y pitonisas. Bernanos decía que un sacerdote menos, 100 pitonisas más. Es curioso. A ver, cuidado, que también nosotros los sacerdotes los sacerdotes o los consejeros espirituales o los acompañantes, lo que queráis, podemos correr eso que hay en la misma trampa. Decirle lo que el otro tiene que hacer y lo que le va a pasar mañana si hace así. El pitoniso te lo dice. Por cierto, un buen jefe, normalmente. Pero claro, eso es una trampa. Por supuesto, el proceso de maduración espiritual, si es cristiano, está marcado por la totalización de la vida en Cristo. Es decir, todo lo que yo vivo, lo vivo desde ese encuentro. Es como el faro que ilumina todo. Una vez que yo me encuentro con esa persona, en este caso, una vez que yo construyo mi relación con Cristo, estamos en un ámbito cristiano. Si fuera en un ámbito budista, pues sería con Buda o con quien sea. En nuestro caso es esto. ¿De acuerdo? Y después, la maduración espiritual es proporcional a la maduración del amor de caridad, el que el Nuevo Testamento llama ágape. Dicho de otra manera, el amor, la maduración espiritual se mide en la capacidad de generosidad, de amor al otro que tenemos. Así de sencillo.
Una persona que se sabe mucho de religión y tal, pero que vive centrado en sí mismo, mal asunto, mal asunto. Tiene una madurez fundamentalmente discutible. Bueno, dicho así a nivel de resumen, características de una religiosidad madura. Primero, carácter de globalidad diferenciada. ¿Qué quiere decir esto? Pues que toda mi vida está orientada desde la experiencia religiosa. Lo que pasa es que en la vida hay muchos ámbitos y cada uno aplico, pero siempre desde ese centro fundamental. Pues se habla de globalidad. No hay nada de la vida de un creyente maduro que se sustraiga a la experiencia de fe. Es decir, no hay compartimentos estancos en mi vida, que a veces pasa, ¿no? Hay personas que son muy creyentes por unas cosas, pero para otras, de aquí a aquí soy creyente, de aquí a aquí ya no porque tengo la cartera, y de ahí para abajo ni te cuento. Bueno, pues para entendernos, ¿no? Después, el carácter de autonomía motivacional. Es decir, yo soy creyente porque es una opción personal mía, que nace de esa experiencia. No porque me lo impone la sociedad, porque fue lo que me enseñaron de pequeño. A mí si alguien me dice, yo soy creyente, bueno, es que fue lo que me enseñaron de pequeño. Pues no eres creyente. No eres creyente maduro. Eres una persona con ideología cristiana, que es muy distinta. Es lógico que de entrada todos nos enseñan de pequeños, pero es que eso después hay que filtrarlo, hay que personalizarlo, hay que hacerlo nuestro desde el encuentro personal con Cristo, en este caso. Y después el carácter de dinamicidad, lo que dijimos antes. La religión, la madurez de la religión no acaba nunca. Estamos siempre en ese proceso de hacerla más viva, más personal, más madura, en definitiva. Por eso se habla de dinamismo, dinamicidad. El error es pensar que una persona ya es madura porque tenga una determinada edad o porque haya hecho una opción de vida. No, no. Tú eso después tienes que seguirlo elaborando, tienes que seguir creciendo en esa opción, tienes que ir desarrollando tu relación con Cristo, que es lo que determina la madurez. Y después el carácter de consecuencialidad. ¿Qué viene siendo? Pues viene siendo que si yo soy cristiano, soy consecuente con eso. No puedo ser cristiano y vivir de una manera que desmiente lo que digo que creo. Que ya sabéis que ese es el gran desafío, porque no es muy fácil muchas veces vivir eso, ¿no? Bueno, pues estos son los rasgos de una espiritualidad madura. Y os pregunto lo mismo que antes. ¿Qué nota os dais? A ver. ¿Un aprobadillo? Rascado. Bueno, vale. Lo de antes. El problema no es si estamos en el 4,5, el 5 o el 2. El problema es si estamos en ese proceso de crecer en ello. Aquí no hay notas, ¿vale? Pero lo importante es que lo tengamos en cuenta y que no vivamos por pura inercia. Que si en el ámbito de la madurez humana ocurre muchas veces en el ámbito de la religiosidad, yo creo que más todavía. Sobre todo los que somos así, pues eso, de la empresa, como solemos decir, ¿no? Bueno, os decía antes que había una serie de experiencias configuradoras. Yo lo decía para la madurez religiosa, pero también para la madurez humana. Hay unas situaciones, unas experiencias que favorecen los procesos de madurez. Entonces, pues sería una dinámica de transformación. La persona vive una dinámica de transformación siempre orientada hacia la madurez. ¿Qué pasa? Que eso depende. Unas personas la viven en profundidad y madura y otras simplemente se quedan estancadas porque no deciden asumir la tarea de seguir madurando. Es mucho más cómodo vivir a la defensiva, cuidado, o escapar de ciertos conflictos, lo vamos a ver ahora, pero es que sin conflicto nadie madura. Es lógico que a veces entren en cuestión nuestras opciones, nuestras convicciones, pues bendito sea Dios. Por eso decía yo antes, que es esencial hacerse muchas preguntas. Bueno,
Aquí se trata de crecer en humanidad. Y cuando hablamos de crecer en humanidad, tiene esa doble dimensión, espiritual y humana, básicamente. Algunas cosas clave. Primera, interiorizar. A ver, vivimos en el mundo de las experiencias. Lo sabéis, creo todos. La gente busca experiencias. Para muchos peregrinos el camino es una experiencia. Perfecto, muy bien. Pero el gran problema, y yo al menos aquí, en esta sede, algunas veces ya lo hemos hablado, yo lo decía, pero hay más gente, el problema es qué pasa con esa experiencia. Una experiencia, para que sirva de algo, o se interioriza o se consume. Se consume en todos los sentidos. Se consume porque la consumo como quien consume, se toma una consumición, y se consume porque se acaba. Si una experiencia quiere perdurar, tiene que ser interiorizada, tiene que pasar a nuestro interior, tiene que mover algo dentro. En segundo lugar, para crecer en humanidad y en la fe, hay que pasar de identificarnos con un montón de cosas que nos dan hechas, es decir, pues no sé, esto está muy bien, vale, sí, no, pero a mí eso no me vale. Yo tengo que hacer un camino, un proceso en el que descubro que algo está muy bien. ¿Por qué? Porque lo intento vivir, pero en esta dinámica de proceso, de búsqueda de una palabra. Proceso podría sustituirse por búsqueda, en este caso. ¿De acuerdo? Insisto, es imposible el crecimiento humano sin eso. Por eso, volverá a aparecer, pero acompañar es ayudar a la gente a hacer este tránsito. Tú no te das cuenta que lo que estás viviendo no es lo que tú quieres vivir, sino lo que otros te están diciendo que vivas, lo que sin darte cuenta otros te han impuesto. O si queréis, no te das cuenta de que muchas veces estamos viviendo la vida de otros, no la nuestra. Lo cual es muy fácil, ¿Por qué? Porque es muy cómodo. Que otros te digan lo que tienes que hacer, que correr el riesgo de decidirlo. O que otros te digan cómo tienes que ser, cómo es lo plausible en tu modo de ser ante los demás, en vez de buscar tú el modo. Construirlo en búsqueda. Y en tercer lugar, apunto, siempre dentro de identificación al proceso, la persona es sujeto de crecimiento. Es decir, uno no establece ya un modo y ya está, esto me vale para siempre, sino que vive en búsqueda. Y por eso tiene que ser constantemente cuestionado en sus ideales. Para llegar a ser él mismo, para que sus ideales se fundamenten, en nuestro caso, en la gracia de Dios. En otros casos, pues tendrán que buscar sustentarlos en alguna otra experiencia fundamental. Si una persona es creyente, pues, por aquello que decía de la globalidad, pues tendrá que fundamentarse en la experiencia de gracia del encuentro con Dios. Bueno, pues en orden a esto, igual voy un poco deprisa, porque es que quiero decir muchas cosas y no tengo mucho tiempo, pero si vosotros me paráis, si no me entendéis algo, me lo decís, por favor. Prefiero que queden claras 4 cosas a decir 18 y no se entere nadie. ¿Me vais siguiendo? Bueno, pues muy bien. Después en el examen ya veréis. Hombre, el certificación se consta, si no, no vale. Entonces, claves para todo esto. La primera, vivir en discernimiento, lo que dijimos antes. Vivir haciéndose preguntas. Si hablamos de la experiencia espiritual, pero valdría igual para la experiencia humana, va unida a lo que uno es. La persona da el primado, se supone, si es creyente, a la voluntad de Dios o tal. Pero no puede reducirlo todo a un esquema ideal. Es decir, es la persona la que tiene que asumir el riesgo que supone fiarse, en este caso, o apostar fuerte por una experiencia creyente. Que es un problema. El que cree no sabe en qué lío se mete. Pero es que el que intenta ser dueño de su vida no sabe en qué lío se mete. Y yo creo que ese es el gran desafío de
la vida humana y de la fe en nuestros días y, bueno, siempre. Siempre. En el ámbito de la fe, pues percibir que la fe no está hecha de normas, de cosas que tengo que hacer, sino de espíritu. Es decir, de encuentro que ilumina, que me ayuda a buscar, que acompaña esa búsqueda, ese discernimiento del que hablamos, ¿no? La función del proceso respecto a los ideales, yo vivo en proceso y tengo unos ideales de vida, eso cualquier persona. Amigo, pero ¿qué pasa? Que esos ideales hay que purificarlos, porque muchas veces yo hago o trato unos ideales de vida en base a una información bastante poco cierta, o porque yo tengo una imagen ideal de mí distorsionada, que puede ser ideal y muy buena, mucho más buena de lo que soy, o al revés, mucho más mala de lo que soy. Y lo mismo de la realidad en la que vivo. Puedo pensar que el mundo es todo de color de rosa, o puedo pensar que el mundo es todo negro oscuro. Y ni es negro ni es rosa, es el color de la realidad y ya. Entonces hay que purificar esos ideales del deseo. Yo quiero ser, entonces como yo quiero ser, pues todo lo veo del color de eso que yo quiero ser. Y situarlos dentro del dinamismo de la persona. Todo eso yo lo sitúo en mi ambiente, en mi realidad, confrontando ideal con limitación. Es decir, es uno de los grandes elementos de la maduración humana. Esta imagen lo expresa muy bien. A veces somos gatitos, pero que nos vemos en el espejo como si fuéramos leones, pero sería también lo contrario. Podemos ser leones que nos vemos como gatitos. Os podéis poner en el lado del espejo que queráis. Supongo que más de una habréis oído hablar del Proyecto Hombre, ¿no? El Proyecto Hombre, en su lema, decía que nadie es ni como el gigante de sus sueños, ni como el enano de sus pesadillas. Bueno, pues yo creo que da muy bien la idea de lo que aquí estamos intentando expresar. Bueno, hemos hablado así de algún planteamiento sobre la madurez, lo que implica, etc. Y vamos a entrar ya más en... Bueno, entonces, para ayudar a las personas a esto, ¿qué acompañan? Porque, bueno, se supone que los que estáis aquí, de una u otra manera, por vuestro trabajo, y bueno, no lo he dicho antes, pero aprovecho para decirlo ahora. Mirad, una de las mayores necesidades, a mi juicio, en todos los ámbitos de la vida, es encontrar personas de referencia. ¿Qué es una persona de referencia? No uno que sea más listo, más guapo, más bueno. En vuestro caso sí, que sois todos más listos, más guapos y más buenos. Pero no necesariamente. Es decir, es una persona que, porque ha hecho un camino antes que otro, sabe dónde hay charcos, dónde hay piedras, dónde hay bajadas y dónde hay subidas. Entonces puede ayudar a otro a hacerlo. Es decir, es una persona que a partir de su experiencia ayuda a otros a caminar. Habiendo hecho el camino que le lleva a la madurez suya, la que tiene en ese momento, es capaz de ayudar a otros a hacer el mismo camino. Y de eso, insisto, estamos muy necesitados. Yo entiendo, corregidme si me equivoco, que es una de las grandes urgencias en el ámbito del camino. Nos lamentamos mucho de eso, al menos algunos. Yo creo que sigue sin hallarse esta referencia. Claro, eso implica un montón de cosas. Si vosotros podéis hacer algo en este sentido, estupendo. Y yo entiendo que toda esta formación pues pretende eso también. Entonces, fijaros, la meta de acompañar a otros consiste en ayudar a una persona a desarrollar y hacer efectivas sus posibilidades y capacidades. Neutralizar sus defectos, fijaros, no eliminarlos. Los defectos no se eliminan, los defectos se neutralizan, si queréis, se orientan, y suplir carencias. ¿Para qué? Para descubrir el tipo de actividad que mejor puede desarrollar, las relaciones que están más acordes con sus posibilidades. En definitiva, que la persona pueda construir su vida en base a un proyecto conscientemente asumido o al menos presentido inconscientemente. Y yo sé que por ahí vamos todos. Sea consciente de dónde quiere ir, lo que os decía antes de esa cita de León Felipe.
Ningún camino es bueno para quien no sabe dónde puñetas está yendo. Al hablar de acompañamiento, por otra parte, claro, necesitamos partir del concepto de persona. ¿Qué entendemos por persona? Y entonces, algún apunte sobre esto. Claro, esto yo quiero pensar que en este ámbito es una verdad de perogrullo, pero no sé si en todos los ámbitos esto se da. La persona no es una persona con una única dimensión. Una persona tiene una dimensión psicobiológica, cabeza, cuerpo, chicha. Es una persona relacional que tiene sus relaciones y también es una persona que tiene una dimensión trascendente. Que aquí, bueno, pues ya vamos a ser un poco más tolerantes, ¿no? Y decimos, trascendencia puede ser, es una perspectiva religiosa, o simplemente desde la posibilidad de ser consciente de que tú no puedes, no estás solo en el mundo, que tienes que salir de ti para tener también una referencia y para alcanzar la madurez. En ese sentido, de trascender. Para nosotros la trascendencia tiene una visión que va acompañada por la espiritualidad cristiana. Pero fijaros, esto, yo digo, es una verdad de perogrullo, sí, pero creo que estaréis de acuerdo conmigo en que en muchos ámbitos, la primera sí, la segunda, a ver, depende, y la tercera en muchos ámbitos no existe. No existe. Bueno, pues nosotros tenemos que mantener siempre clara esta experiencia, ¿no? La persona es completa. Y eso quiere decir que hay que trabajar a los tres niveles. Acompañar es acompañar los tres niveles. Cuidar, evidentemente, si no cuidamos el soporte de la vida, que es nuestro cuerpo, nuestra cabeza, mal asunto. Pero si no cuidamos las relaciones, que al final es lo que determina quién somos, mal asunto también. Y si después no cuidamos la dimensión trascendente, pues será como una persona que camina coja. Porque es como estrechar el horizonte de la vida de las personas. Cada uno de esos niveles anteriores tiene sus motivaciones propias. Su dinamismo produce, evidentemente, conflictos, muchos a veces entre uno y otro, que se resuelven en la búsqueda de un equilibrio interior. Ese es el desafío. Es lógico que unas dimensiones a veces chocan con las otras, que es el problema que hay para muchas personas, que no soportan ese conflicto. Pero si es que la vida es eso. Es vivir pendientes de cómo estas cosas entran en conflicto y cómo yo lo resuelvo. Por eso necesito hacerme tantas preguntas. Por eso necesito tener referencias que iluminen todo eso. Entonces, se trata de resolver en la búsqueda de un equilibrio interior caracterizado ¿por qué? Por saber quién soy de verdad a esos tres niveles. Buscando estabilidad emocional, capacidad de adaptación gozosa. Pero claro, si yo me adapto chinchándome y siempre cabreado, pues hay algo ahí que no encaja. Una aceptación gozosa de lo que yo soy. Y desde ahí construir una fidelidad a unas convicciones que yo tengo que ir descubriendo y elaborando. Os hablaba de unas motivaciones. Bueno, pues fijaros, la motivación es como lo que orienta la vida de la persona, ¿no? Bueno, pues para que una motivación surja, ¿qué se necesita? Pues que algo sea percibido como valioso en sí mismo en relación con la persona interesada. Es decir, si algo me viene impuesto o lo hago por miedo, no es una motivación, será otra cosa. Será una imposición, será una especie de amenaza, de cadena, lo que queráis, pero no es una motivación. La motivación real es cuando yo percibo como algo valioso en sí mismo y en relación conmigo lo considero así, entonces lo asumo. Por otra parte, además de las motivaciones, están las necesidades. Las necesidades impulsan la acción, pero no la determinan necesariamente. Claro, si viviéramos solo en base a nuestras necesidades, menudo plan. Seríamos como los animales, exactamente igual. Por otra parte, cada persona debe conocer y asumir sus impulsos y motivaciones y darles nombre. Es decir, que las motivaciones, vale, las tengo, pero tengo también que reconocerlas, que darles nombre. Porque a veces
Si las dejamos en el ámbito de lo inconsciente no me vale, no, yo tengo que ser consciente de cuáles son mis motivaciones. Eso forma parte de eso que llamábamos antes el proyecto de vida. Y de nuevo, ¿cuál es el papel de esto que llamamos acompañamiento? Pues ayudar a la persona a tomar conciencia de sus motivaciones, porque puede haber motivaciones que pueden ser erróneas. Algunas personas, pues, pueden asumir una motivación pensando que es algo valioso y resulta que después la experiencia les va a decir que no lo es. Y eso es muy doloroso. Es un fracaso enorme. ¿Y eso es malo? No. Es uno de los elementos desencadenantes de la madurez. Porque os decía yo que hay momentos configuradores. Pues son estos. Este es uno. Cuando una motivación que yo a lo mejor consideraba importantísima se me cae. ¿Y qué hago? ¿Ya mi vida se acabó? No. Tengo que seguir viviendo, tengo que reelaborar eso, buscar una nueva motivación. De una manera mucho más verdadera. Por otra parte, los valores, cuando son interiorizados, permanecen en la medida que la persona al vivirla se siente más libre, feliz y solidaria. Entonces se transforma en actitudes como modos estables de posicionarse ante los acontecimientos. Dicho de otra manera, los valores, cuando son transformados en actitudes, pues claro, el valor, qué sé yo, pues la paz es un valor, sí, claro. Pero yo tengo actitudes de paz. Pues claro, si yo sé que la paz está muy bien, pero yo paso, pues no. Nunca llegará a ser una motivación. La motivación es cuando yo solo hago mío, a través de actitudes concretas. Entonces, busco hacerlo realidad en lo que yo soy, en lo que yo vivo. Y en todo esto tenemos un problema. Es algo que todos tenemos, que es una imagen ideal de nosotros mismos. Todos nos hacemos una imagen. El hecho de que sea ideal no quiere decir necesariamente que sea buena, puede ser muy mala y tampoco es cierta. Normalmente, sobre todo en ciertas etapas de la vida, tenemos una idea un poco inflada de lo que somos, de nuestras capacidades, en los casos más normales. Pues bien, esa imagen en algún momento tiene que entrar en crisis para dar paso a un conocimiento de uno mismo. Que ponga en primer plano pues una serie de autoengaños que yo a lo mejor me hago. Para poder trabajar desde dentro del ideal con capacidades humanas. Es decir, yo construyo el ideal desde una visión real de mí mismo. Claro, si yo pienso que soy aquí, pues no sé, tengo una capacidad física perfecta, pues como un ejemplo tonto, ¿no? Pues pienso que voy a ser capaz de ganar los Juegos Olímpicos de tal cual, perfecto, ya, pero es que después la realidad es que yo soy un tipo pues, que no, mi capacidad física es más bien limitadica, entonces lo que tengo que hacer es reordenar mi imagen de mí mismo y desde ahí construir unas motivaciones que sean reales. Unos ideales que sean reales, no basados en una imagen distorsionada de mí mismo. No sé si entendéis esto. Entonces, yo esto lo trabajo desde mi realidad y ahí es donde entra la gracia de Dios, que lo que hace es pues, animarme, revalorizar lo que yo soy desde una perspectiva que me saca de mí mismo. Es decir, yo me siento valioso no ya solo por lo que yo veo en mí, sino por lo que otro ve en mí. ¿Qué es el desencadenante de la fe, en definitiva? Yo creo que el problema es que muchas veces la fe la construimos desde lo que nosotros entendemos y no. Lo que realmente es el desencadenante de un proceso creyente en la persona es sentirse reconocido, amado incondicionalmente por Dios. Esto está en el centro de toda la experiencia. Y eso acaba transformando a la persona también humanamente. Porque empieza a creer en sus posibilidades más allá de esa imagen ideal. Tiene una imagen real, a lo mejor no tan perfecta como la que tenía, pero curiosamente muchísimo más esperanzada, muchísimo más positiva. A ver, algo que comentar, o que preguntar, o que lo que sea. Vengo diciendo, ¿de qué nos está hablando de ti?
¿Está todo claro? ¿Seguro? ¿Os sentís reconocidos en todo esto que digo? Más o menos. Digo, pregunto. Bueno, pues nada, seguimos. Otra dimensión esencial a la hora de trabajar todo esto, buscando la madurez, algo que hay que acompañar, es el famoso tema de la afectividad. Fijaros, cuando hablamos de acompañar a alguien, la tarea de personalizar la vida, ¿qué quiere decir esto? Hacerla mía, ser consciente de que yo soy el dueño de mi vida, de que yo llevo las riendas de mi vida, o si queréis mejor, el responsable de mi vida, el último responsable de mi vida. Supone hacer una síntesis de contrarios, que esto no es nada fácil. Es lo que genera las tensiones y los conflictos que muchas veces hacen que las personas, pues mira, manden todo a hacer puñetas y mira, ya estoy harto de preguntarme cosas y voy a dedicarme a lo de dónde vas Vicente, dónde va la gente. Entonces, fijaros, estima personal, autocrítica. Primera síntesis de contrario, ya hablamos de ella. Segundo, las pulsiones, agresividad y libido frente a cómo yo construyo mis relaciones personales. Hay personas que se lamentan de que tienen mal genio. Bien, pues benditos a Dios. ¿Tenéis algún botón para apagar el mal genio? Yo por lo menos no. La libido, lo mismo. Alguien tiene un... No, otra cosa es cómo yo vivo con eso, cómo yo lo asumo, cómo yo lo educo, cómo yo lo plasmo, lo desarrollo. Entonces, por una parte eso y por otra parte, pues las relaciones interpersonales, que claro, a veces pues están condicionadas por esto, unas veces porque exigen autoafirmación, otras veces porque, bueno, pues una relación personal pues se plantea todo lo que implica la libido y demás, ¿no? Entonces, hay personas que piensan que la relación personal, si aparece el otro, ya no puede ser productiva, que es parte de lo que nos ayuda a desarrollar la relación, ¿no? Libido de un cierto modo, claro, si no puedes convertirse en un problema para la relación, cierto, pero no necesariamente, también se necesita. Después, autonomía en ser uno mismo y en ser capaz de cooperar con otros, es decir, no soy yo el ombligo aquí de la humanidad entera. Otra síntesis de contrario, la necesidad de satisfacer inmediatamente mis necesidades y el aplazamiento de metas integrando la frustración. Esto es muy típico en los niños, ¿no? Tenemos los caprichos esos y no, espera, no todo lo que a uno se le antoja, te dicen, ¿no? Es que si a uno le cumplen siempre los caprichos, pues es un problema. Bueno, pues todos tenemos nuestros caprichos, entre comillas. Entonces una síntesis de contrario que tenemos que integrar es esa. La capacidad de integrar la frustración, de que no todo lo que nos gustaría lo podemos alcanzar o lo podemos tener. El emotivismo, la emoción que nos evita ser objetivos, y también hay momentos en que es bueno vivir desde lo emocional, pero también hay que saber ser capaces de hacer miradas objetivas a la realidad, ¿no? Reconocer la realidad, lo que se siente, etcétera, dar nombre. Los procesos de maduración personal en los que se dan estos conflictos pasan a través de grandes crisis. ¿Por qué? Pues porque eso que, dicho así, suena muy bien, la síntesis de contrario, claro, cuando la tienes que asumir, provoca una tensión que no es fácil de resolver. Y esto se da sobre todo en ciertas etapas de la vida, de un modo muy claro, en lo que son las crisis de crecimiento. Los procesos de madurez avanzan a través de estas crisis que ponen en entredicho el equilibrio anterior y propician que la persona reestructure su vida, la reelabore para poder seguir creciendo, seguir avanzando, seguir en ese proceso dinámico que decíamos hacia la madurez. Cuando la persona percibe el desequilibrio entre lo que cree ser y lo que es de verdad, o si queréis, entre lo que hay alrededor de él es y lo que él pensaba que era, pues eso es un choque que no es fácil de asumir. Sin embargo, ayuda a la persona a entrar en una dinámica de verdad y de crecimiento. Imaginaros una persona que vive siempre desde lo que piensa que el mundo es o desde lo que piensa que él es y no desde lo que es de verdad el mundo o lo que él es de verdad.
pues vivirá engañado toda su vida. Y a ver los años, a ver los años. La relación, por otra parte, que se construye en el acompañamiento, tiene que ser una relación afectiva. Cuando me refiero a afectiva, no quiere decir que tenemos que querer mucho a los que acompañamos, no. Tenemos que trabajar desde sentimientos, desde el corazón, en una palabra, porque se comunican temas que pertenecen al ámbito de la intimidad personal. Se requiere para esto una escucha atenta, acogida, asumir que se producen transferencias de sentimientos profundos, tanto positivos como negativos, y hay que estar también atentos a esto, porque si no, no vamos a ser objetivos. Si alguien me cuenta algo muy triste, yo me entristezco tanto, y para ayudarle lo único que se me ocurre es consolarlo, igual estoy haciendo un flaco favor. Porque puede ser que lo que necesite es que lo consuele, pero puede ser que lo que necesite es que le dé una, iba a decir, un puntapié para que espabile. Que de todo hay. Después, a veces también hay que percibir las resistencias que tienen las personas, porque muchas personas no quieren trabajar ciertos temas porque no quieren sufrir. Pero, amigo, aquí si no se sufre, no se crece. ¿Entended? Sufrir en el sentido ese de que se pone en cuestión un montón de cosas y eso nunca es cómodo. No es que te pongas a darle latigazos al otro. Vamos. Y después, asociaciones de temas distintos y tal, que son como la base de todo el método de acompañar a Dios. Claro, para todo esto hay una serie de ocasiones que favorecen los procesos de maduración en la fe y en la vida que requieren, en los dos ámbitos que estamos trabajando, el espiritual y el humano, dos cosas. Primero, en el ámbito humano, espíritu de verdad. Si una persona no quiere caminar en verdad, nunca va a madurar. Será siempre una careta que irá cambiando dependiendo del ambiente, de lo que otros piensan que esperen de él, pero nunca será el mismo. Por tanto, inmaduro. Y en el ámbito espiritual, pues eso, además de nuestra responsabilidad, es también una tarea de Dios, del Espíritu, si queréis. Cuando uno se pone en esta actitud de disponibilidad, de búsqueda, es cuando el Espíritu trabaja y ayuda a la persona a crecer. Eso que llamamos el Espíritu Santo. Pero claro, el Espíritu Santo no trabaja así sin colaboración nuestra. Está, pero claro, si nosotros corremos más deprisa que él, no nos pilla nunca. Había un aforismo por ahí que decía que cuando Dios trabaja, el hombre suda. Pues eso, básicamente. Bueno. ¿Algo más antes de pasar a otro tema? ¿A otro ámbito dentro de esto? ¿Qué audiencia más poco conflictiva, desde luego? Espero que no sea la hora que nos había de decir a todos que sí. Sí. Es que hablar de estas cosas a estas horas, de verdad, es casi una herejía. Pero bueno, es la que hay. A ver, yo si queréis, le dejo después el pollo point este ahí a Santi, y al que lo quiera, pues eso. El que quiera así mosquearse un poco más después, pues bueno. A ver, voy a presentaros ahora así a grandes rasgos, porque claro, esto daría ya a un curso de 2 años, pero bueno, nosotros vamos a hacer en 20 minutos escaso. A ver si vamos a hacer un recorrido por, digamos, el proceso de madurez de una persona, con lo que implica a nivel humano y espiritual. Entonces, voy a partir desde la adolescencia y la juventud adulta, y después de la juventud adulta a lo que llamamos así en plan fino el atardecer de la vida, que es un círculo que para no decir anciano, viejo, pero bueno, queda bien. Esto del atardecer de la vida no llega, le pones un fondo de violines y llega muy chulo. Un funeral, Eso, ¿verdad? Podría ser una funeraria, vaya por Dios.
el atardecer de la vida. Bueno, entonces, para que veáis un poco cuáles son los desafíos aproximados del momento. A propósito, no he puesto edades. Nunca pongo edades a hablar de estas cosas por una razón. Y es que las edades son muy relativas, va a depender muchísimo de la persona. Los que trabajan en educación o nos dedicamos a cosas de estas, al menos yo los que conozco todos compartimos una experiencia, y es que la adolescencia hoy se está prolongando, y no exagero nada, hasta los 40. Y te encuentras personas de 40 y tantos que son tan adolescentes como algunos de 16. Eso sí, son adolescentes con muchos más medios, pero adolescentes al fin y al cabo. Bueno, por eso digo que entre la adolescencia y la juventud adulta, ¿qué es lo que ocurre habitualmente? Bueno, pues fijaros. La adolescencia implica una búsqueda de identidad. ¿Quién soy yo? Claro, que claro lo que os decía antes, hay mucha gente que no sabe quién es. Entonces es adolescente, cuidado. Y puede tenerlo 50, me da igual. Es decir, tiene una identidad personal todavía en elaboración, no sabe quién es. Claro, si uno no sabe quién es, imaginaros cómo puede construir una relación mínimamente madura con el otro. Vamos, el que esté con él sufrirá un montón porque nunca sabrá exactamente qué es lo que el otro, quién es el otro. Un día se levanta con uno y mañana con otro, y de todo, oye, esto no es. Y evidentemente, en esa adolescencia hay otra pregunta fundamental, que es ¿qué quiero hacer con mi vida? Si queréis, la primera es la identidad personal, la segunda la identidad de proyecto. Precisamente por eso, por esa búsqueda es una etapa emocionalmente muy confusa. Yo quiero ser una cosa, me doy cuenta que no soy, y tengo una cacao mental. Por una parte me gustaría hacer y no sé cuánto, pero por otra parte me doy cuenta de que todavía no soy adulto y no puedo hacer ciertas cosas, o no me encuentro capacitado para hacerlas. Resultado, desorientación. Y dentro de la desorientación, a veces, uno que se refugia en sí mismo, en cuidarse, en estar guapo, en estar con narcisismo. Pensar solo en sus propias necesidades. Un poco porque todo lo otro, como el salir de sí está muy poco claro todavía, pues uno se refleja en uno mismo. Ya está. Eso es lo que define esta etapa. Pero ¿qué pasa? Que llega un momento en que, claro, la persona tiene que dar el salto. Normalmente, esto se produce cuando ya uno enfrenta las primeras decisiones significativas en la vida de las personas. Adolescente a juventud adulta, en condiciones normales, sería el proceso que se da, pues más o menos cuando las personas comienzan a empezar a estudiar una carrera, o algunos entran en el mundo laboral, es decir, ya tienen que tomar sus decisiones. No es lo mismo estudiar, pues no sé, historia, que enfermería, que hacer un módulo, que estudiar un máster de no sé qué o peluquería. Vale. Bueno, pues esas son decisiones que te enfrentan ya a un discernimiento inicial, por lo menos. Claro, es muy chocante, también lo habréis visto, muchísima gente que no sabe lo que quiere hacer. Claro, pues es también muy significativo, es decir, que no tiene nada claro. Entonces, precisamente para eso se necesita un proceso crítico que nos ayuda a purificar un montón de cosas. Por ejemplo, identificación vocacional. Cuando hablo aquí de identificación vocacional no me refiero a ser cura, monja o algo parecido, no. Definir la vocación a la que uno quiere dedicar su vida. Me da lo mismo que sea, pues eso, religioso en su caso, o mecánico, padre de familia, o soltero vocacional con derecho a propio. No sé, eso ya cada uno sabrá. Entonces, primero, identificación vocacional. Yo quiero ser como no sé qué. Pero eso no quiere decir que tú seas eso, o que tu identidad responda a eso. Es lo que me refería antes de que es mucho más fácil construir la propia vida desde lo que otros esperan o de otras cosas que se consideran muy plausibles que desde lo que yo realmente estoy llamado a hacer. Y en segundo lugar, la decisión vocacional espontánea no equivale a decisión auténtica. Yo puedo tomar una decisión libremente, espontáneamente, amigo, pero eso no quiere decir que sea una decisión justa.
Y de hecho es el problema, que muchas veces pues, hay decisiones equivocadas. ¿Es este el problema? No. Esto le puede pasar a cualquiera. El problema es cuando esto supone una ruptura insuperable en la vida de las personas. Bueno, pues precisamente porque se dan estas cosas, se produce lo que en estos temas se llama la primera gran crisis de la existencia humana, la crisis existencial me refiero, que es la crisis de la imagen ideal del yo. Algunos le llaman también crisis de autoimagen. Yo tengo una imagen de mí mismo y resulta que en llegando a estas etapas me doy cuenta de que no había atinado ni una. Yo pensaba que era aquí el rey del mambo y resulta que soy el rey del convito nada más, no llevo el mambo. O yo pensaba que me iba a comer el mundo y, en fin, resulta que me doy cuenta que el mundo me empieza a comer a mí a bocados, por deciros algo, ¿no? Entonces, la persona en estas circunstancias duda de sí mismo y se siente inseguro. Primera circunstancia. Claro, porque se da cuenta de que no tiene los recursos que pensaba tener. En segundo lugar, le cuesta aceptarse los descubrimientos que hace de sí mismo. Ay, si es que yo pensaba que era un tío muy generoso y tal, amigo, pero en cuanto me empiezan a apretar un poco las tuercas, digo, esto no es tan fácil como yo pensaba, prefiero pensar en mí a pensar en otras cosas, ¿no? Normalmente se produce una reacción defensiva cuando se le da una imagen distinta de la que él tiene de sí mismo. Esto es típico. Cuando tú a una persona en esta edad le dices, mira, es que a mí me da la impresión de que a ti te pasa esto, esto y esto, o yo lo que veo desde lo que tú me cuentas es esto y esto, ahora un montón. Pues claro, te devuelve una imagen de ti que no es la que tú tenías, a lo mejor, y eso nunca es fácil. Después, suele vivir de forma muy ambigua el ideal vocacional. Decíamos, insiste en plantear un ideal, por más que a lo mejor quien lo ve desde fuera dice, no, esto no es para esto. Toma progresivamente conciencia de falta de integración y unidad personal. Se da cuenta de que hay un montón de cosas que están absolutamente deslavazadas, que no hay... Necesita replantear todo de nuevo, toda su vida de nuevo. Necesidad de que a veces sienta ansiosamente con actitudes regresivas, como si volviera a sentir cosas que pensaba que ya estaban superadas, y otras veces la siente como intuición de que ha llegado la hora de la verdad. Y eso le hace pues, animarse y vivir en búsqueda. Pero el problema es que se dan las dos cosas simultáneamente muchas veces. Y eso genera tensión. Sospecha de que eso que yo entiendo que es la vocación, lo que quiero hacer de mi vida, necesita fundamentarse sólidamente y no solo ideas, proyectos o deseos, por muy bonitos que suenen, o por muy socialmente aceptados que sean. Claro, si os dais cuenta, esto genera una tensión que es lo que aquí se llama crisis. A ver, esta crisis, si alguien no la ha pasado, que se ponga a ello, porque cuanto antes la pasemos mejor. Se supone que toda persona la pasa, a ver, yo aquí hago una descripción general, y después hay tantas modalidades como personas, pero para que os deis cuenta de por dónde van un poco los tiros. Y esto es muy importante viviendo a tiempo, porque si no se junta con otras crisis posteriores, es mucho peor. Cuanto antes se resuelvan estos temas, mejor. Cuanto antes yo descubra quién soy de verdad, antes puedo afrontar mi proyecto, puedo ver por dónde van los pasos de mi vida. ¿De acuerdo? Bueno, pues esta es la primera. Insisto, no es mala. El problema es cuando esto se resuelve malamente, que sí que es mucho más frecuente. Es decir, yo, en vez de plantearme estas cosas, intentar buscar respuestas a todas las preguntas que se me suscitan, las evito. Paso página y claro, al final, debajo de mí, el suelo está no movible. Vamos, son arenas movedizas puras y duras. Porque voy a construir mi vida desde una imagen ficticia de mí mismo. Bueno, pues si era poco esta, llegamos a la crisis más conocida, que es la del demonio meridiano.
La crisis de los 40, le llaman algunos, aunque ahora se suele prolongar más tarde, suele ir más atrás. Así que tranquilos algunos que aún nos falta para vivirla. Otros a lo mejor ya la pasaron, así que mejor todavía. Pero también los otros tienen la suya, no vayáis a pensar. Aquí estamos siempre con crisis. Benditas crisis porque son crisis de crecimiento. Fijaros, esto es muy importante porque cuando habláis con una persona, a partir de lo que te dice puedes localizar un poco. Sobre todo se responde a edades como estas que manejamos nosotros. Os decía, la primera es una crisis de adolescencia hacia la juventud ya un poco más madura. Os decía, lo normal son esos años que van entre los 20 y los 30, pero puede ir mucho más allá. Esta otra, os decía, la del demonio meridiano. Igualmente se hablaba más de los 40, hoy ya estamos un poco para allá de los 50. Pero, ¿qué es lo que la define? ¿Qué es lo que nos interesa a nosotros? Fijaros, es la etapa de confrontación con la vida. Si antes lo que vivía la persona era la crisis de la imagen ideal de sí mismo, ahora lo que se va a poner en cuestión es la imagen de la realidad que se había hecho. Curiosamente, esta tiene lugar en un momento que suele ser muy fructífero, porque una persona en la mitad de la vida más o menos es una etapa fructífera de creatividad, de horizonte abierto. Las personas en condiciones normales, la casuística es muy variada, pues tienen normalmente su vida hecha, que se dice. Es una etapa de horizonte abierto, es un tiempo de echar raíces, es una etapa de integración, pero también es una etapa donde surgen algunas necesidades latentes que tú, mientras estabas ahí comprometido en el barro de la vida, construyendo tu familia, tu trabajo, tus orientaciones básicas y tal, te habías quedado por ahí olvidadas y de repente resurgen como diciendo, oye, que aquí estoy yo y esto no estaba superado. Bueno, entonces, en esta etapa se produce, os decía, la crisis de la imagen ideal de la realidad. Para entendernos, alguno podía pensar que el mundo era un lugar maravilloso y de repente se cae del libro y se da cuenta que el mundo es una ¿vale? ¿Es verdad? No, no es verdad, pero la impresión que tú tienes es eso. Tú habías fundamentado toda tu vida en tu trabajo, en tu familia y tal, y de repente, pues tu familia se deshace, o tu trabajo se va al garete, o para que me entendáis, ¿no? Estos suelen ser los desencadenantes. A esto hay que unir que en torno a esta edad se comienzan a tener las primeras goteras físicas, de salud, y eso se nota un montón. Es decir, a esta edad uno, aunque sea como el de la izquierda del espejo, resulta que se empieza a ver como el de la derecha, y esto pues duele, al menos de entrada, si uno toma conciencia, ¿no? Entonces, esa crisis de la imagen ideal de la realidad supone tomar conciencia que la realidad no se adapta a nuestros proyectos. A un creyente, ¿para qué ha servido creer? ¿Para qué ha servido esperar en un Dios que transforma? Si yo me veo igual que estaba. Esto en el ámbito de la fe, pero si lo pasamos al ámbito, pues mira, ¿para qué ha servido mi familia si esto es un desastre? ¿O para qué me he dejado yo la vida construyendo tal empresa, tal deseo, tal, si esto al final se me va de las manos, ¿no? Claro, esto es tela. Y la pregunta es, ¿no habrá sido todo un engaño? Sentimiento de culpabilidad. Entonces, claro, ante este sentimiento de culpabilidad, el problema es cómo reacciona. Claro, asumir que el reino de Dios, el ideal de la realidad, si queréis, en términos más humanos, será la realidad finita, eso fastidia un montón. Porque al final de lo que se trata es de descubrir que no es problema de cómo es la realidad, sino cómo yo la veo. El problema a lo mejor es que la miro yo mal, no que la realidad sea mejor o peor, ¿no? La realidad es como es. Bueno, pues os decía, el problema no es que esto pase, el problema es cómo yo lo asumo, cómo yo lo afronto. Y en estos casos es muy típico afrontarlo de modos no saludables. Mucha gente ante esto es como si de repente pretendiera desandar lo andado y sanar las equivocaciones de golpe.
Entonces, pues fíjate, yo tenía una mujer o un marido de 40, pues lo cambio por dos de 20. O, no sé, me compro una moto, me pongo la chupacuero y pienso que tengo 15 años otra vez. Digo, sí. A ver, son caricaturas, pero bueno, a lo mejor os suenan un poco a todas cosas por el estilo. O simplemente, pues me hago un cínico y ya no me fío de nada, paso de todo y me dedico a... que es peor, yo creo, todavía. Y no es raro, por eso es una edad donde hay mucha gente quemada, normalmente. Entonces, fijaros, lo que implica la crisis del realismo es que tengo que definir lo que va a ser más importante en mi vida. Descubrir que la madurez de la persona se juega en torno a la capacidad de dar sentido a las propias limitaciones. Yo soy limitado, la realidad es limitada y sin embargo, fíjate qué posibilidades tengo yo y la realidad. Entonces muchas veces ese es el desafío. Claro, para un creyente esto supone lo que se llama en lenguaje espiritual mirada creyente sobre la realidad. Pero bueno, eso es otro tema ya que tampoco... Claro, si yo la conclusión que saco, el mundo es una M y ya está, entonces mira, voy a dedicarme a sobrevivir y a no... Pues claro, no. Si encima hago estas otras de lo que decía de la chupacuero y la moto, cosas así, pues peor aún. Pero bueno. Si esto lo aplicamos a la experiencia espiritual, pues resulta que es un momento precioso para purificar nuestras motivaciones. Si yo he sido creyente hasta este momento, a lo mejor es un momento de decir, bueno, ¿y la fe me ha servido para algo hasta ahora? Bueno, un colgazo y luego ahí, que bueno, tampoco... No. Intimidad y compromiso, integrar afectividad y racionalidad, aprender a desprenderse de muchas cosas, es la opción. Es la necesidad que se me plantea en este momento. Bueno, la crisis de los jovenzuelos, la de los de mediana edad y vamos con la de los maduros, que también tiene la suya. El adulto maduro, que es otro modo así para hablar de los abuelicos y tal, abuelicas, tiene también sus características, sus crisis de crecimiento. Fijaros, en esta época de la vida, el atardecer de la vida que decíamos antes, más que nunca, el talante vital va a depender de todo lo que haya vivido uno anteriormente. Si una persona ha sido una persona esperanzada, alegre, comprometida, va a seguir siéndolo. Ahora, como fuera un petardo, ahora deja de ser petardo y se convierte en bomba H, directamente. Entonces, es la época que viene definida por lo que técnicamente se llama reducción. Es una época que se agudiza las limitaciones físicas por razones obvias. Pongo aquí, los de mi empresa tenemos un problema y es que, aunque seamos mayores, como nos pasa a algunos, seguimos siendo los jóvenes de casa, pues esto hay que retrasarlo por sistema. Pero no. Nosotros tenemos gente de 80 y tantos y están activos todavía. Bueno, pero siguen estando donde están, o sea, no... Entonces, ahora más que nunca, insisto, lo que se ha vivido hasta ahora es esencial. ¿Qué caracteriza esta etapa? Bueno, pues en la mayoría de los casos es una etapa de confusión interior y de ansiedad. ¿Por qué? Bueno, pues porque uno se enfrenta a una limitación que a veces va mucho más allá de lo previsible o de lo que a uno le gustaría, por supuesto. Hay un deterioro físico grande, a veces también cognitivo, en los casos peores, pero sobre todo es una etapa de profundos contrastes. Si hablamos de las primeras etapas de esto, que pueden estar los 50 y tantos, 60 años, hoy, por ejemplo, una persona de esa edad tiene una calidad de vida estupenda y suele estar muy bien. Si hablamos hace 40 años, pues no, pero hoy. Entonces, son personas que tienen todavía capacidad de asumir grandísimas responsabilidades, están en plenitud de facultades y sin embargo sienten que se reduce más su capacidad física o a veces se cuenta ya menos con ellos, porque parece que ya les pasó el turno. Y esto pues es un choque. Es una etapa donde se puede vivir una sensación de miedo difusa. ¿Por qué? Porque fijaros,
Antes la vida iba así, después iba así, pero es que ahora va así, cuesta abajo y sin frenos, ¿no? Y eso a veces asusta. Pero sí que es verdad que también es una etapa donde podemos ser lo que uno es, con más claridad que nunca. ¿Por qué? Bueno, pues porque hay un montón de cosas que ya como que están superadas, ¿no? Pegui, que era su maestro espiritual, decía eso, la etapa de llegar a ser lo que somos. Bueno, pues en estas circunstancias, ya digo, estoy haciendo un recorrido muy resumido, podemos estar hablando de esto mucho más, pero bueno, para situarnos, ¿no? Se produce otra de las grandes crisis, que es la crisis llamada de reducción. ¿Por qué? Pues porque se pasa de una etapa expansiva, de hacer más y más y más y más, ahora a cada vez menos. Evidentemente, a una persona en esta situación, normalmente, el mirar al futuro se le hace así un poco cuesta arriba, pero es que yo no sé hasta cuándo, ¿no? Por eso, la tentación es mirar al pasado. Cuando uno empieza a contar las batallitas de cuando era joven, mal asunto. Porque quiere decir que estás enmascarando, a lo mejor, no siempre, pero bueno, un cierto miedo al futuro. Lo cierto te parece lo que has vivido ya, lo que viene por delante empieza a asustar un poco, ¿no? Sin embargo, también se puede hacer una mirada al futuro, aunque tímida, eso ya depende mucho de los casos, porque después de todo, hay personas que se sienten en una gran plenitud todavía. Esto, insisto, va a depender mucho de las circunstancias. Y surgen algunas preguntas. Primero, ¿por qué cuando uno parece estar en plenitud aparece implacable la sensación de caducidad? Que a veces no la tienes tú, te la imponen. Hay personas que sí, no ven el día que llegue la jubilación, pero hay otras que la jubilación es un palo para ellos, porque se sienten estupendamente, claro, va a depender mucho del tipo de trabajo, de cómo lo desarrollaban, en fin, ¿no? Pero las dos cosas se dan. Entonces, es el momento de ponerse a mirar a la propia existencia. Y a veces uno ve una historia, pues, jalonada por un montón de sufrimientos. Y eso produce un montón de sentimientos. Frustración, dolor, etc. Por otra parte, reaparecen una serie de polaridades que a lo mejor uno pensaba que tenía superadas ya de antes, y no. La necesidad del deseo, el ideal frente a la realidad, la plenitud frente a la limitación, vuelven a aparecer. Ese es el problema. Cosas que uno pensaba que estaban superadas se recuperan. Si uno es creyente, pues es una época propicia para las crisis de fe. Dudas, desesperanza, aridez, afidia, sobre todo, claro, pero ¿y cómo puedo estar yo así? Si yo soy una persona buena, honesta, que creía mucho en Dios, y fíjate, es como si todo me hubiera salido mal, me encuentro yo fuera de sitio. Bueno, no tiene por qué ser verdad, pero el problema es que la gente se lo pregunta. Es un problema de percepción normalmente, ¿no? Y después, si esto lo aplicamos a la experiencia espiritual, es una época de hacer balance y de una segunda conversión. Es decir, a ver, yo ahora voy a intentar construir mi relación con Dios desde la verdad. Aquí sí que si alguna careta me he quedado, ya se me ha ido cayendo por el camino. Yo soy el que soy. Y desde ahí construyo mi vida. Tampoco esto. Bueno, esto es así un recorrido muy rápido y muy somero sobre las etapas de la vida. Pregunto, ¿os sentís reconocidos o no? Sí. Así muy resumidamente, ya digo, porque después cada persona es un mundo. ¿Por qué os cuento esto? Pues mirad, porque a la hora de acompañar a alguien es muy importante ubicarlo. Y cuando uno habla con las personas así de modo frecuente, te das cuenta de que hay cosas que son recurrentes. Las personas de una cierta edad manifiestan, pues claro, cosas que tienen que ver con esto. Los jóvenes, pues si están a lo mejor en crisis o viven en búsqueda, pues eso que os decía antes.
la gente de mediana edad, este tipo de cosas. Y ya digo, y ahí yo creo que no hay diferencia entre creyentes y no creyentes. Los creyentes, si han vivido una fe, digamos, madura, también entran en cuestión muchas cosas, no penséis. Y eso es muy positivo, porque al fin y al cabo les obliga una vez más a purificar su conciencia ante Dios. Y uno creyente, pues al final le obliga a purificar su conciencia ante sí mismo o ante quien sea, pero también, ¿no? Es como que todo se cuestiona. Y ese cuestionarlo todo, insisto, es el desencadenante del crecimiento. Tarea de un acompañante que se precie es siempre esa. Favorecer que la persona se cuestione. Nunca apagar las preguntas, al contrario, despertarlas. Nunca consolar, sino azuzar un poco para que la gente se haga las preguntas, busque. Digo, nunca consolar, sabéis, lo típico fácil. No te preocupes que esto se pasa mañana. No se pasa mañana. Es más, es malo que se pase mañana. Es bueno que perdure, que se mantenga, porque es la manera de que eso llegue a algún sitio. ¿De acuerdo? Bueno, desarrollando un poco todo lo de antes, en todo esto, en todo este proceso de desarrollo, hay unas etapas. Se pueden llamar de muchas maneras. Yo los llamo así: iniciación, consolidación. Bueno, pues la iniciación, fijaros, cuando uno empieza una etapa de crecimiento, de búsqueda, con un referente, a ver, no lo he dicho antes, pero yo entiendo que el Camino de Santiago, para muchísimas personas, es un detonante de algo así, de una búsqueda. Yo personalmente creo que es lo más importante, una de las cosas que más aporta el camino. Supongo que todos lo habréis encontrado con personas que hicieron el camino que viven algo muy fuerte, que a lo mejor no saben tampoco darle nombre, no saben expresarlo, pero que tiene que ver, yo creo que con esto. Es como si se agitaran un montón de cosas. Claro, pero si se agitan y después no precipitan, utilizando el término químico, pues vale un poco. Eso que se agita, pues habrá que ver, y a veces tiene que ver con esto. A veces es el desencadenante de una búsqueda pendiente, de buscar resolver cosas que están sin resolver. Pues si ayuda a esto, es muy importante tener a alguien que pueda ayudar en esa resolución o en ese precipitar ciertas cosas. Entonces, cuando la persona empieza, una de las primeras cosas que hay que buscar es desencadenar procesos de crecimiento integral. Es decir, que ese deseo de búsqueda no se apague, que se produzca algo que continúe, que permanezca de modo estable. Es muy importante desenmascarar cuáles son los mecanismos de defensa, de seguridad que la persona tiene, y que son como barreras ante los que no hay búsqueda que pueda desarrollarse. Hay personas que ciertos temas es imposible abordarlos, sin un equívoco de que son los importantes. Por eso, si una experiencia como el camino, o la que sea, sirve para bajar un poco las defensas en este sentido, estupendo. Despierta una sensibilidad a lo mejor, ¿no? Otro problema, la falsa imagen de sí que uno tiene. Otro problema, si es creyente, muchísimas veces una imagen de Dios que no tiene nada que ver con el Dios cristiano. Esto también es todo el mundo de los afectos. Cada vez es más frecuente encontrarse con personas heridas profundamente a este nivel, por desamores, separaciones, divorcios o lo que sea. Y bueno, esto son cosas que hay que abordar, que no son indiferentes para la persona. Hay que abordarlas sin ánimo de juicio, cuidado, que esa es la tentación a veces. No se trata aquí de si uno fue culpable y todo bien o todo mal, no. Se trata de elaborar esa experiencia de modo que le sirva para el crecimiento a la persona.
la sobrecarga ideológica que tiene la fe, un montón de cosas que son meramente de aquí, no tiene nada que ver con la experiencia de la fe y del ideal vocacional también muchas veces. En esta etapa de iniciación, si la persona es joven, pues tiene que vivir la primera crisis esa que llamamos de autoimagen, la primera crisis de adulto. Objetivo: sea joven, sea viejo o sea de regional preferente, tiene que aprender a ser auténtico, no se pide otra cosa. A vivir en verdad, a dejar las caretas que tenía puestas, o si las tiene puestas por ahí, atrás. La experiencia del conflicto entre lo que uno es y lo que uno siente que tiene que buscar hace posible también descubrir lo que es la relación con Dios de modo nuevo, más allá de costumbres e ideologías simples. Por otra parte, se posibilita una integración progresiva de la persona. Es decir, la persona comienza a integrar algunas cosas que a lo mejor tenía desajustadas. Razón y afecto, estima de sí, conciencia de límites, autonomía y dependencia, que dijimos al principio que determinaba la madurez. Finalmente, si esto funciona, se da un nuevo sentido de la realidad, una lectura unitaria de la propia historia. Es decir, yo puedo mirar a mi vida cara a cara, sin miedo, sin renunciar a nada de lo que he vivido, sin rechazarlo. ¿Por qué? Porque todo eso, esa historia es la mía. Claro, en clave cristiana sabes que se habla que es historia de salvación. Perfecto. Mirad la historia de la salvación, me lo escribe la Biblia, y anda que no hay cosas bastante poco recomendables. Y sin embargo, es historia de salvación. Bueno, pues en la vida de las personas exactamente igual. Objetivo de la iniciación, desanquedando esos procesos de crecimiento integral, pues es también esa búsqueda, insisto, de una realidad muchísimo más objetiva. Asumir que vivir pues, es arriesgado, pero un riesgo que no es incapacitante, sino todo lo contrario. No crea conflicto. Es un ideal el que despierta, pero que está fundamentado en una realidad y no en ideas equivocadas. En la etapa de iniciación, uno, por tanto, precisamente porque intenta buscar quién es de verdad, tiene que preguntarse sobre quién es. Y eso supone quitar máscaras. Es una etapa esta para buscar cuáles son las cosas que otros han hecho que yo viva y que no me pertenecen. Es decir, cuáles son los roles que yo he asumido por expectativas de yo que sé quién, o porque me parecía que es lo que quedaba mejor. Y recuperar lo que yo siento que tengo que hacer. Mi verdad. A la hora de definir mi proyecto, en una palabra. Se trata, en definitiva, de ayudar a que las personas descubran su realidad y construyan su vida desde ella. Lo cual, insisto, no es nada fácil y es una urgencia. Es una urgencia. Las vidas suelen ser muy inconsistentes precisamente por eso, porque están construidas sobre cimientos demasiado endebles, que suelen ser, pues eso, roles, expectativas, para que lo entendáis. O sea, una persona que construye su vida en base a lo que esperaban su papá y su mamá de él o de ella, mal asunto, mal asunto. Y sin embargo, o porque por las expectativas de su ambiente social o de su grupo humano, de lo que sea. Cuando hablamos del proceso de consolidación, de lo que se trata es de abordar dos temas esenciales, es decir, la iniciación y ahora consolidar todo eso. Pues lo primero, hay que abordar la reconciliación con la propia historia, lo cual quiere decir hacer memoria de las cosas de mi historia que no me gustan. Es imposible hacer esto sin darle nombre, sin reelaborarlo, pero primero
contándolo, dándole nombre. Hay personas que echan tierra sobre las cosas que vivieron y que no. Y eso pues hace que la historia vivida de la persona se convierta en un fardo pesado que le impide caminar. Cuando eso es reconocido, se le da nombre, se convierte en una plataforma que ayuda a la persona a despegar. Fijaros la diferencia. Son los ejes de la consolidación. Reconciliarse con la propia historia, que implica no huir del propio pasado, recordar la historia, soldar el tiempo en el sentido de que todo tiene su sentido, tiene su lugar, y todo eso me ha llevado a ser lo que hoy soy. Y no tengo por qué renegar de nada de lo que he hecho, por muy desagradable que pudiera parecer, o por muy poco plausible que sea. Y después, claro, aquí ya entramos de nuevo a la dimensión espiritual, asumir la propia realidad delante de Dios. Que mira, este soy yo. Y resulta que descubro que Dios no anda apuntando ahí, uy, esto lo tienes aquí en la cuenta de deudas y te va a caer un puro cuando vayas al infierno. No, eso no funciona así. Eso es nuestra idea de justicia, pero no es la de Dios. Puedo asumir esa realidad delante de Dios y sentirme reconocido, acogido, perdonado. Fijaros es el que es. Conocerse y ser conocido. Es decir, yo, porque me conozco a mí mismo, me siento conocido en esa verdad. Lo cual implica dar en verdad. Aceptarme a mí mismo, que es un ejercicio de realismo, y sin embargo, es una invitación a la esperanza, porque yo soy pero desde aquí puedo seguir construyendo mi vida y mejorar seguramente muchas cosas. Y eso también me hará tener una visión realista y esperanzada de la historia. No la historia con esa visión un poco pesimista, negativa, de que esto se hunde y cada vez estamos peor. Pues no, mire usted. Que es muy típico también a veces, esa visión fatalista. Un tema que hay que abordar en esta consolidación para los creyentes es la imagen de Dios que tienen. Que también aquí muchísimas de las personas que se confiesan creyentes, cristianos, sin darse cuenta no lo son. ¿Por qué? Porque no creen en un Dios cristiano, creen en otro Dios. Un Dios que puede ser mágico, el Dios que hace milagritos por encargo, como el genio de la lámpara, que le compra los favores, para entendernos. El Dios abuelo, que es el otro extremo, el abuelo que ya sabéis que es el que le cumple todos los caprichos a los nietos y ellos hacen lo que les da la gana siempre. Total, el abuelo siempre me acoge, me perdona y me da la propina igual, pues a veces con Dios igual tenemos una relación. Otra muy típica, el Padre Ley, Dios conocido por la ley. Dios es los 10 mandamientos. Ya, pero es mucho más. No es una especie de juez que está ahí mirando a ver si, como la DGT, y si me equivoco me sanciona, me pone una multa y me quita puntos. Dios Padre Vida. Ya vamos a una imagen más positiva, un Dios posibilitante, un Dios que sostiene, que acompaña. Esta es una mejor, pero fijaros, cualquiera de estas 4 imágenes son imágenes pre-cristianas de Dios. Uno que cree en un Dios así no es cristiano, lo siento mucho. Suelen convivir mezcladas, vale, pero la imagen cristiana de Dios se podría definir así: Dios Salvador, Dios amor de alianza. Esto es imposible sin un conocimiento personal, de tú a tú, es decir, sin una relación que yo construyo con Dios. Que nunca es tarde para construir. Porque yo sospecho que muchas veces estamos en los otros niveles sin darnos cuenta. Y no digo que sean cómodos o fáciles, que alguno en concreto es muy duro también. El abuelo y tal no, pero el Padre Ley, ostras, que si no es. Cuánta gente escrupulosa genera, cuánta gente que vive con una angustia brutal. Amigo, pero al final, la relación con Dios que se construye no tiene nada que ver con él. Dios no tiene ningún protagonismo. Yo hago y él me da el premio o el castigo, pues era una máquina expendedora. Entonces, ¿qué tiene que Dios que ver con la vida de la persona? Pues nada.
Y otro tema de la consolidación, fijaros, un tema tremendo que causa muchísima frustración en muchas personas. Es muy común ver personas que hacen la experiencia del camino con problemas de este tipo enormes, cosas que no logran superar y tal, que es culpa y culpabilidad. Y a propósito distingo, a lo mejor pensáis que es lo mismo y no es lo mismo. La culpa es la experiencia espiritual cristiana, la culpabilidad es todo aquí. Es muy importante distinguir, porque dependiendo de si lo que siento es culpa o culpabilidad, lo que yo experimento dentro del ámbito espiritual es un pecado, es una anécdota, no es lo mismo. A ver, la culpabilidad es la experiencia que una persona siente cuando lo que hace no responde a sus expectativas o lo que otros esperan que haga. Es el mecanismo de que a ti tu mamá, tu papá, tu maestro, quien sea, o tu jefe te dice haz esto, y si no lo haces, sientes algo así como un desencaje porque no estás haciendo lo que te han mandado. Bueno, pues eso no tiene nada que ver con el pecado, fijaros, nada. Que a veces con Dios usamos el mismo mecanismo. Y me dijeron que hay 10 mandamientos, el primero dice esto, el segundo dice esto, y si no lo cumplo, ¡pum! No. Esto no es tan sencillo, dice usted. La culpa es la que yo siento cuando estoy faltando a la relación que yo construyo con la persona, en este caso con Dios. Es decir, a lo que yo falto no es al mandato del otro, sino al amor del otro. Claro, esto es imposible si yo no siento amor por el otro. Entonces con Dios nos relacionamos desde eso, desde leyes, normas, mandatos y no desde el amor. Para que lo entendáis, cuando uno tiene que reconocer su propio pecado, no puede hacerlo por confrontación con un código. Aunque ese código se llame los 10 mandamientos. Eso es una pista para empezar, ¿vale? Pero hay que ir mucho más allá. Cuando uno intenta discernir el pecado en su vida, lo primero que tiene que hacer es ver qué tiene Dios que ver con él. La primera pregunta es esa. ¿Qué es lo que Dios aporta a mi vida? Y claro, la segunda es decir, yo con eso que Dios aporta a mi vida, claro, si Dios no me aporta nada, ya acaba ahí la cuestión, porque después no tengo nada que ver con Dios, no soy cristiano, aunque vaya a misa todos los domingos. Ahora, si yo siento que Dios tiene algo que ver conmigo, que Dios aporta algo a mi vida, la pregunta que brota inmediatamente es, ¿y yo qué estoy haciendo con eso? Eso es la lógica del don. Del don. Yo recibo de Dios y eso que recibo lo tengo que poner en juego sí o sí en mi relación con los demás, en mi vida diaria. Y si no lo hago, esa es mi responsabilidad. No sé si os dais cuenta la diferencia. En el primer caso, yo tengo que cumplir cosas arbitrariamente porque Dios me dijo que es así, si no me parto un rayo. En el segundo caso, a mí se me piden cuentas de lo que he recibido. Entonces, no hay arbitrariedad posible. ¿Por qué el mismo gesto, cuando se lo hacéis a alguien que no conocéis de nada, no le dais importancia? Y cuando se lo hacéis a alguien, el mismo gesto negativo, digamos, se lo hacéis a alguien al que queréis o que os quiere, sois conscientes de que habéis hecho algo mal. Porque lo que medía es el amor. Y eso es lo que determina. Es decir, el amor es directamente proporcional, el pecado es directamente proporcional al amor, a la fe, si queréis. No es nada relacionado con una norma, simplemente. Cambiar el chip sobre esto, y es muy importante, insisto, a personas que están redescubriendo todo este mundo. A mí me da mucha pena, yo este año he estado, ahora ya hace mucho que no, pero he estado confesando en la catedral. Y claro, te encuentras con gente que hace 15, 20 años que no se confiesa, y claro, es que uno no sabe qué es mejor, si que se confiesen o que se sigan sin confesar, sinceramente. Pues claro, además, si tienes 20 en la cola, no te puedes poner a explicarles todo esto. Entonces, claro. Y así también es otro tema que yo creo que eso de las oraciones penitenciales sería un tema para abordar también. Así que a los del ACC,
lanzamos el desafío, que a lo mejor... Pero son temas que en los encuentros personales yo creo que tendrían que salir, porque es un buen momento para muchas personas retomar este tipo de cosas, porque nos hacen descubrir un poco qué es eso de la fe. Bueno, algunas conclusiones, bueno, pero prefiero que las conclusiones las saquéis vosotros, venga, y así ya no hablo yo más, si no me vais a aullar del todo. Venga, a ver, ahora hablad vosotros, yo me callo, escucho y respondo si me decís algo que se pueda responder. A ver, Santi, que me miras así como diciendo este tío. No me creo que claro. coincide en su problema. A ver, no decís nada. ¿Cómo? A mí tampoco, y mira, 2 horas. No, usted tiene experiencia. Y tú tienes otras. Eso, A ver, el crecimiento. el crecimiento. El crecimiento, tanto en la fe como en la parte humana, a ver, da la sensación de que se alcanzara ese crecimiento positivamente, ¿no es así? Que además el crecimiento no va de acorde con las edades, digo yo. A ver, no, yo lo que he dicho precisamente es que el crecimiento necesita de experiencias que por principio son negativas, por principio, pero que no lo son. Son las crisis son conflictos que a veces la gente vive de un modo muy dramático, pero son necesarias y acaban siendo estupendas. Lo que pasa es que depende de cómo se afronten. Exacto, depende de cómo se afronten. Claro. Y después, ese crecimiento pues, es una tarea pendiente siempre. O sea, nadie puede decir, yo ya... No. Eso es esencial, tanto en una dimensión como en la otra. Y, insisto, el acompañamiento es una herramienta que puede favorecer el crecimiento a otra persona, puede ayudar a crecer a otra persona. ¿Por qué? Porque el que le ayuda ya es crecido y es muy listo. No, lo que yo os decía. ¿Por qué unos guían en el camino, y le enseñan el camino a otros? Porque ya lo han recorrido antes, no porque sean más listos. Pero lo han podido hacer. Exacto. Y yo, desde mi experiencia, pues te puedo ayudar a ti a orientar la tuya. Eso no quiere decir. Y después, son personas que, porque a lo mejor conocen ciertas cosas, pueden entender o ponerse mejor en el lugar del otro, la famosa empatía, ¿no? Yo entiendo que por eso también es muy importante, lo que yo os decía. O sea, ¿por qué os contaba de todo eso de las etapas, de las edades, tal? Pues para que uno tenga una mínima referencia de qué es lo que suele ser habitual en ciertos momentos de la vida. Que después no hay 2 casos iguales, pero sí que hay unos elementos comunes que son muy evidentes. Y es muy típico que una persona a una cierta edad pues se parezca bastante en lo que vive, en lo que necesita a otra de una cierta edad. Pero después la casuística es infinita, Pero bueno, de entrada... Yo tengo una duda. Sí. Por ejemplo, un adolescente que está con una crisis de yo, ¿cómo le puedes entrar para acompañarle? ¿Por dónde puedes llevarlo? Pues mira, lo primero es que la persona se manifieste. Se manifieste, es lo primero. Claro, para eso muchas veces hay que crear un clima de confianza. Entonces, yo creo que es esencial crear espacios de encuentro, sobre todo con los adolescentes, ¿no? ¿Eso cómo se hace? Pues muchas veces crea una mínima familiaridad. O sea, tú no le puedes entrar en plan, hala, siéntate ahí y cuéntame tu vida. Es eso, es crear confianza. Y eso se crea a veces pues, por cosas que son mucho más... por ejemplo, para ponerlo un poco en el ámbito del camino. Normalmente, los adolescentes que hacen el camino, al menos la mayoría, suelen ir en grupo. Bueno, pues si hay alguien que acompañe ese grupo,
tiene que estar atento, porque hay momentos en que se despiertan un montón de cosas en esas personas. Hay que ayudar a interpretar las experiencias que se viven, y hay muchas a lo largo del camino, por ejemplo. Y yo creo que eso es una laguna, que muchas veces las personas que acompañan o que acompañamos a los grupos no sabemos hacer, y que tampoco hay personas que se puedan encargar de eso. Es como, ala, hiciste esto, qué bien, me lo pasé muy bien, pero poco más, ¿no? Entonces, es eso importante, y sobre todo, mostrarle muchísimo respeto. Es decir, porque yo tengo la impresión, y bueno, todos hemos sido adolescentes, unos hace más tiempo, otros hace menos, pero todos hemos sido adolescentes. Lo que más le fastidia a un adolescente es sentirse juzgado. Al adolescente no hay que juzgarlo ni hay que entenderlo, hay que aceptarlo y basta. Porque es que entenderlo, si no lo entiendes bien, ¿cómo lo vas a entender tú? Claro, el problema de la luz es que no se entiende él mismo. Claro. Entonces es que es el conflicto por definición esa etapa. Pero lo que tiene que sentirse es más importante crear los vínculos para que la persona se sienta cercana a alguien con el que en algún momento pueda manifestarse. Y de ahí puede surgir algo. Claro. No es automático, ¿no? Pero vas a tener la autoridad para preguntar, oye, ¿qué tal andas? Bueno, eso es un riesgo que hay que tomar siempre. Pero, ¿y si te los ponen? Claro. Es que eso... Claro, es que yo creo que en eso, el problema es que a veces, si tú te sitúas desde una especie de autoridad, como si fueras casi un terapeuta, pues claro, eso no funciona. Suele funcionar más, pues eso, algo que aparentemente es mucho más informal, pero que sobre todo al otro le va a entender que tú estás incondicionalmente de su parte. Y a partir de ahí le podrás ayudar. Si quieres, si se deja, claro, pero eso te va a pasar igual con el mayor, no vayas a pensar. ¿O qué te piensas? ¿Que cuando una persona viene a hablar con uno se deja ayudar siempre? Sí, es lo mismo. A lo mejor más terco el mayor. A veces es más terco el mayor, sí, también es verdad. Todo depende. Pero bueno, ese es un fenómeno siempre, o sea, esto de acompañar... Pero es que acompañar no es, pues eso, sentarse ahí en una silla y esperar a que venga alguien a hablar contigo. Eso es muy distinto. Eso es más terapéutico casi. Aquí hablamos de aprovechar la oportunidad del encuentro que te brindan pues, experiencias como el camino o como otras por ahí. Donde a lo mejor surgen cosas, bueno, algunos de vosotros, así que me han dicho que incluso la gente cuando hace la Compostela te queda que contar allí 20.000 batallas. Bueno, pues esas batallas muchas veces son una demanda de algo. ¿La recogemos o pasamos de ella? Porque claro, como la fila es muy larga, ese es el tema. Eso nos pasa en muchos ámbitos, a todos. Entonces, una cosa es, digamos, los principios, que es lo que yo estoy diciendo, pues claro, la aplicación práctica de esto, pues eso ya es mucho más estructural, y habrá que articular cosas que lo faciliten, claro, porque si no, que yo es el problema que veo siempre en esto. No sabemos todos muy bien la letra, pero después a la hora de ponerle música nunca acertamos. Pero bueno. Más preguntas. No preguntáis nada. Bueno, pues ya nos vemos la chapa. El 9 de marzo tengo la segunda parte de la chapa. Acogida y diálogo de ayuda al peregrino. Ahí entramos un poquitín más en cosas así, con más detallito, a ver si sacamos algo de lección. Vale. ¿Ya? Venga, pues iros todos con viento fresco. Gracias.